ese es mi criterio naturalmente, Vela y Pérez tienen más poder que la fiscal de la Nación, conjuntamente con Pablo. Los tres son los que tienen el poder y manejan la institución. Él era fiscal común, fiscal penal común. ¿Ya? O sea, no era especialista en lavado de activos. No era especializado en lavado de activos, porque a Vela le cambia el título de fiscal penal común a título de fiscal penal fiscal especializado en lavado de activos, Pablo con Guido Águila, para que se quede dirigiendo el equipo de Lavallato. Obviamente en ese momento nadie pensó nada malo, a pesar que era irregular ese cambio. Aparentemente, y digo aparentemente, había un plan para encubrir a Odebrecht desde que designaron a Vela. Doctor Tomás Alves, ¿sigue pensando lo mismo? Esta es una entrevista que bueno, data de casi hace 4 años, ¿no? ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, ahora no solo lo pienso, sino que ya se ha evidenciado que así ha sido. ¿Por qué? Porque en realidad el que manejó todo esto fue Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez ahora ya se sabe cómo interactuaba con Gorriti, con todos ellos, y desde luego que él fue determinante para que se nombre como fiscal especializado en lavado de activos a Vela, para que dirija el equipo de fiscales especiales. ¿De dónde conocía Pablo Sánchez a Rafael Vela? ¿Por qué hace este cambio? Bueno, eso no lo sabe. No lo puedo precisar. Pero ya se conocían por qué. Porque ya lo había designado provisionalmente como jefe del equipo especial. Entonces ahí ya tenían una relación cercana, ya se conocían. Y como llegaron los fiscales titulares de lavado de activos y les correspondía a cualquiera de ellos, sea a la doctora Peralta Santur o al doctor Marco Villalta, dirigir el equipo especial porque eran fiscales titulares de lavado de activos. Pero Pablo Sánchez, para evitar que eso suceda, le cambia fraudulentamente el título de fiscal penal común, como se dice en la entrevista, a fiscal penal especializado en delito de lavado de activos, a Vela. Eso ahora, ¿sí? Pablo Sánchez cumple su periodo como fiscal de la Nación. En efecto, él crea el grupo Lavallato, ¿no es cierto? Lo pone... en ese tiempo, el coordinador era Hamilton Castro, ¿no? Claro, lo pone a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, lo traen... y estaba Hamilton Castro, ¿correcto? Y él cumple su periodo sabiendo que luego lo va a suceder Gonzalo Chávarri. Claro. Hasta ahí estamos bien en la línea de tiempo. Pero luego Gonzalo Chávarri dice que el que filtra los audios a Gorriti de los cuellos blancos es el propio Pablo Sánchez. ¿Usted cree lo mismo? No es que lo diga el doctor Chávarri. Lo que pasa que en el informe que Pablo Sánchez le solicita a Sandra Castro y le da las instrucciones para que comprenda a todos los fiscales supremos y jueces supremos que no le eran afines, para que los comprenden una supuesta organización criminal sobre cuello blancos. ¿Cómo que le da instrucciones para que los comprenda? Él llama y él lo reconoce en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos en donde lo enrostramos por ese hecho, porque ya nos habían comunicado, y él admite, y eso está en las actas. En las actas de la Junta de Fiscales Supremos, él admite que él solicitó ese informe. Y él no tenía nada que ver, porque el que tenía que investigar era el fiscal de la Nación. Y fiscal de la Nación para ese entonces... Pero él no era fiscal de la Nación. No, para entonces ya era Chávarri. Ya era Chávarri fiscal de la Nación, y sin embargo él... interfiriendo en la investigación, él le pide ese informe a Sandra Castro, dándole las instrucciones correspondientes, y Sandra Castro, ahí va la respuesta, Sandra Castro le manda un informe, pero como ya lo dije la otra vez, era tan torpe que en el informe que manda hace referencia, transcribe parte de la declaración de un colaborador eficaz que decía que Pablo Sánchez, que le entregaron los
el material de la interceptación telefónica a Pablo Sánchez y que Pablo Sánchez le entregó a Gorriti. Eso dice el colaborador y lo entrega la misma Sandra Castro al propio Pablo Sánchez. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Cómo leyó el documento? Eso estaba en el informe que fue público. Lo que pasa que cuando después se dieron cuenta, ya eliminaron esa página. Esa página, ese informe circuló en la gran mayoría de medios. Pero ahora tú entras a internet y falta esa página donde involucran a Pablo Sánchez. En esa página yo tengo el informe completo, obviamente. ¿Usted tiene el informe completo? Tengo, claro, el informe completo. ¿Lo puede hacer llegar? Ahí tengo que buscarlo porque cuando salí de la fiscalía lo tengo ahí como en 10 cajas que tengo que ubicarlo, pero ahí está. ¿Lo puede ubicar? Claro que lo puedo ubicar. Sí. Ya, pero un momento. Pero ahí, ¿sabe qué? Para concluir, ahí ¿qué cosa le dice? Que este colaborador eficaz ha declarado que le entregaron a Pablo Sánchez toda la información y Pablo Sánchez le entregó a Gorriti. Eso por un lado. Y por otro lado, en la Junta de Fiscales Supremos, el mismo Pablo Sánchez reconoce que él solicitó ese informe. Ya, pero un segundo, porque quiero estar bien con la línea de tiempo. A ver, usted y el propio Gonzalo Chávarri ha contado que cuando él iba a juramentar como fiscal de la Nación, una noche antes le llama Pablo Sánchez, no sé si una noche antes o 2 noches antes, pero horas antes de la juramentación, le llama Pablo Sánchez o hacen una junta de fiscales supremos y le dice que hay unos audios que tienen que ver con él y con Inostroza. ¿Es correcto esto? Correcto. ¿Nos puede relatar ese momento? Ya se había designado, ni siquiera elegido, sino se había designado a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación el 7 de junio. Ya. Iba a juramentar en julio. Todo estaba normal. Además, Pablo Sánchez con Gonzalo Chávarri eran súper amigos. Pedro y Pablo se decían los apóstoles del Ministerio Público. Eran súper amigos. Eran Batman y Robin. Batman y Robin. Entonces, el 7 más o de menos, junio, mira, la Junta dice va a ser el próximo Chávarri, fiscal Chávarri. Pero Okay. ¿cómo se elige? Ya más o menos 2 o 3 años antes habían acordado que el fiscal de la Nación era el fiscal supremo más antiguo que no haya sido fiscal de la Nación. Eso ya quedó así. Y había un acta, un compromiso firmado. Entonces, el 7 de junio, Zoraida Ábalos propone para fiscal de la Nación a Gonzalo Chávarri, sustentándose en el acta. Y Pablo Sánchez, ¿qué cosa dice? Perfecto, que ya no haya elección, sino que sea por aclamación, porque ya estaba designado. Así se hizo. Usted estaba en ese momento. Yo participé en la... Claro. En la ¿Quién más participó? Participó Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, Chávarri, Rodríguez Montesa y yo, Tomás Gálvez. ¿Ya? Se designó por aclamación. Ya. Pero ¿qué cosa sucede? Después, para juramentar, más o menos un día antes de juramentar, justo nos convoca Pablo Sánchez y dice que hay unos audios que efectivamente comprometerían a Gonzalo Chávarri en conversaciones con Inostroza. Entonces yo le pido que nos haga llegar los audios. En ese momento nos hace llegar los audios y lo analizamos, lo evaluamos y eran audios totalmente normales, neutrales, sin ningún contenido ilícito. Todos los fiscales supremos... Todos lo analizamos y especialmente yo lo expliqué, dije que no había ningún contenido ilícito y Pablo Sánchez, como entiende también eso, vio que no había ningún contenido ilícito. Entonces se ratificó la idea de que al siguiente día juramente. Juramentó. Así quedó. Pero al siguiente día, que era más o menos 8 y media de la mañana, Pablo ya no quería que juramente. Ya no, porque no sabemos por qué, pero se supone que desde fuera le imponían a él. ¿Por qué te digo? Porque mira, se debatió ahí un momento y bueno, yo ratifiqué mi posición de que no había nada indebido, no había nada ilícito y que no había razón para que no juramente si hay un acuerdo de junta que lo ha elegido, que lo ha aclamado. Entonces Pablo aceptó y dijo sí, efectivamente, que juramente. La que no aceptó fue Zoraida. Entonces votamos porque sí, Pablo, yo, Chávarri y Montesa, los 4. Pero ¿qué sucedió? Cuando salió y declaró para la prensa,
Pablo Sánchez dijo que él no ha votado para que juramente, que solamente hemos votado los 3 y que ellos 2 han votado en contra, lo cual evidencia que no quería que afuera alguien se entere cómo votó. ¿Y por qué mintió? ¿No mentía porque desde fuera le imponían, pues. ¿Quién eso es lo que no sabemos, pero ahora ya más o menos se sabe, ¿no es cierto? Lo llama y le dice, ¿sabes qué? Interrúmpeme esta diligencia, y él obedece y llama al fiscal, ¿no es cierto?, para que interrumpa la diligencia. ¿Usted cree que él le daba ese mensaje a Gustavo Gorriti? Que no obviamente le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Eso es lo que no sabe. Ya, pero yo quiero saber por qué en la fiscalía le tienen tanto miedo a Gustavo Gorriti. Mira, la cuestión es esta. Mira, la cuestión es esta. Yo te puedo dar los datos, las evaluaciones, los criterios que esa es otra cosa. Los datos es que sí le tenía miedo. ¿Por qué? Porque a pesar que votó porque juramente Chávarri, cuando salió a declarar a la prensa, dijo que él no ha votado. ¿A quién le tenía miedo? ¿O por qué no decía la verdad? ¿Ya había salido el informe de IDL? ¿Qué informe? El de los audios, de los cuellos blancos. Ya pues el audio que comprendía a Chávarri con ya estaba en IDL. Ya lo tenía Pablo, que se supone le había pasado IDL. Ya, eso es lo que quiero saber. Se supone, no está corroborado de que Pablo Sánchez se lo haya pasado. No, es que no hay que confundir las cosas. Lo que dice el colaborador eficaz y lo transcribió la declaración en el informe de la fiscal provincial Sandra Castro, eso es una cosa. Eso es lo que se dice, esa es la idea, y además eso se corrobora con los hechos. ¿Por qué? Porque el material de las interceptaciones telefónicas tiene que mantenerse en la más absoluta reserva, secreto, bajo cadena de custodia. Pero déjame terminar la idea. Bajo cadena de custodia. ¿Y cómo es posible que aparezca administrado por Gorriti? ¿Cómo es posible? O sea, no es que pensemos que yo calcule, que yo piense, no. Los audios aparecieron en Gorriti. Eso no hay duda, eso todos lo sabemos. Ahora la situación es ¿quién le dio? Eso, ¿quién le dio? Lo que se dijo el colaborador eficaz, y esa es la información que existe, que le entregaron a Pablo los audios y Pablo le entregó a Gorriti. Eso es lo que existe, y además corroborado con hechos. Usted se está refiriendo a este colaborador que habló que los fiscales del Callao le entregaron a Pablo Sánchez los audios. Claro. Que él le habría entregado. Ya, no puedo mencionar. No le habría, dice, el colaborador no se puede decir. Le entregó, no es que le habría. Ya, y además, esa declaración eso tiene lógica, eso tiene lógica porque los audios aparecieron en Gorriti y no había razón para que lo tenga. Sí, eso es verdad. Pero esa declaración del colaborador la tenía Sandra Castro y la tenía Rocío Sánchez. Claro, ellas la tenían. ¿Por qué renuncia Rocío Sánchez o por qué la sacan del caso? Mira, lo que pasa es que habían manipulado tanto la investigación. ¿Quién? Sandra Castro y Rocío Sánchez habían manipulado las investigaciones. ¿Por qué? Porque ellas obedecían a un plan predeterminado y ellas prácticamente despachaban con Vizcarra. Sandra Castro. Las dos. Pero Rocío... Las dos. Lo que pasa es que después se pelean. Lo que yo sé es que Rocío va un día a la casa de Vizcarra. Eso es lo que a mí me han contado fuentes del Ministerio Público. No, eso ha declarado la misma Rocío y Sandra Castro, las dos han declarado, pero no sabemos cuántas veces ha hecho. A esas carpetas. Claro, pero eso es... Pero lo que yo sé es que Sandra Castro fue a la casa de Vizcarra y que lleva a Rocío Sánchez, claro. Pero Rocío Sánchez no sabía que estaba yendo donde Vizcarra. Mira, eso es lo que dice Rocío. ¿Usted no le cree? Eso es lo que dice Rocío. ¿Sabe ¿Usted no le cree? No es que no le crea, sino que hay una secuencia lógica, pues que tú no puedes creer cosas increíbles, ¿no es cierto? Si el plan para crear falsamente los cuellos blancos de fiscales supremos y jueces supremos, porque eso nunca existió los cuellos blancos del puerto y etcétera, eso sí, y están presos, ¿ya? Ese es plan de Vizcarra conjuntamente con este grupo que ya sabemos quiénes son. ¿Para qué? ¿Para cortarles la cabeza a ustedes los supremos? Obviamente. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque yo fui el primero que cuestioné el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht. Yo denuncié a Vela y a Pérez. Y yo dije desde el primer momento, eso en el 2018 nomás, dije, estos señores trabajan para Odebrecht,
Odebrecht le pague su sueldo. Eso lo dije categóricamente. Por eso es que prácticamente me trituran y la Junta a la loca y desesperadamente me saca del Ministerio Público, porque yo salí a declarar eso y salí a denunciar eso. Y Chávarri también salió a decir, voy a impulsar las 43 investigaciones de Vizcarra y voy a retomar Chincheros. Esas fueron las razones. Yo por enfrentar prácticamente a los fiscales que encubrían a Odebrecht y a Odebrecht mismo, y Chávarri por ir en contra de Vizcarra, esa fue la razón, y por eso crearon toda esa cortina de humo para sacarnos. Eso ya ha quedado claro. Ahora, ¿usted cree que fue una cortina de humo? Pero obviamente... Ayer Cristian Salas ha dicho que todo esto de los chats de Jaime Villanueva, con no se sabe quién, se supone que la gente Roberto o Roberta, pero hasta ahora no sabemos quién, para él ha sido un globo inflado para decapitar a Patricia Benavides. ¿Qué piensa usted? Mira, yo no quiero hablar del contenido de los chats mismos o de la investigación misma, porque eso está en curso. Pero de lo que ya conocemos, ellos armaron esa cortina de humo, ese globo para sacar a Chávarri, para sacarme a mí, para sacar a todos los que no les eran afines. Ahora han hecho exactamente igual. La historia se ha repetido en los mismos términos. Ahora, es cierto que el cuello blanco, existían los cuellos blancos del Callao, que no hay ningún problema, prófugo, ¿no? Que nosotros está prófugo y todo eso, ¿ya? Walter Ríos está en la cárcel. Walter Ríos está en la cárcel, ni hablar. O sea, lo cierto es que se agarraron de eso, que sí fue una realidad, para involucrar a todos los demás y sacarnos a todos en bloque. Eso mismo... Y si su caso fue tan injusto, ¿por qué la Junta no lo repuso? La Junta, sí, ya tengo una acción de amparo que ha sido declarada fundada en primera instancia porque fue absolutamente arbitraria. La Junta, ¿cómo me va a reponer si la Junta era parte de ese juego, era parte de los operadores de Odebrecht? Eso ya también lo sabemos. ¿Usted cree que la Junta Nacional de Justicia es operadora de Odebrecht? Eso es bien serio. Pero eso es en serio. ¿Por qué? Recuerda que ellos fueron designados por Vizcarra con el apoyo de IDL, de Gorriti, de todos ellos, que presionaban a diestra y siniestra, y en ese momento tenían el poder. ¿Por qué? Porque dominaban gran parte del Ministerio Público y gran parte del Poder Judicial. Entonces lograron que gente totalmente vinculada a ellos sean elegidos en la Junta. Y yo te digo, porque yo conocía, por ejemplo, a Ávila. Conocía también al que fue mi profesor, el doctor Aldo Vázquez Ríos, a quien le tengo mucho respeto, obviamente. Pero lamentablemente él también se dejó llevar. ¿Por qué? Porque los nombró Vizcarra. Y Vizcarra, para dominarlos, él tiene que saberles algo. Seguramente que los citó, les dio una instrucción, ellos aceptaron y eso está grabado, entonces ya no hay vuelta que darle. Títeres, pues. Pero es que eso es lo que son. No sabes. Ahora, ¿cómo lo han sacado a Patricia Benavides? Igual me sacaron a mí. Lo que pasa es que allí nadie dijo nada. Es más, mira, lo que ha hecho Pablo, yo lo he denunciado ante la Junta y lo he denunciado ante el Congreso. ¿Y nunca le han hecho caso? Nunca me han hecho caso. ¿Usted encaró a Pablo Sánchez? Yo le he encarado a Pablo Sánchez. ¿Qué le dijo? Yo le dije, usted es el que está armando todo esto, porque usted ha pedido ese informe a la fiscal Sandra Castro para que involucre a la gente. Usted le ha dado las pautas y usted bien. Y él lo reconoció en un momento y después se dio cuenta porque lamentablemente él ya carga su alma prácticamente, ya no está en buen estado de salud, digamos. Entonces él admitía, negaba, pero él admitió y eso consta en las actas. En las actas de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos, porque yo me encargué de que se lo haga constar. ¿Usted tiene esas actas? No las tengo, pues lo tiene allá, pero lo tiene. Pero nadie nos va a dar esas actas, pues. Seguramente que no, pero en algún momento se sabrá, pues, porque no se van a desaparecer. Se discutió quién había encomendado todo y usted dijo... Yo le encaro a Pablo Sánchez y le digo, usted ha pedido esto. Entonces él asumió que yo sé, porque efectivamente también tenía información. Y él admitió, sí, pues se tenía que pedir, me dice, tenía que pedir. Y después, ¿y usted ha entregado los audios a Gorriti? No, yo no lo he entregado. Eso, no sé quién lo ha dado, pero bueno, pues sí le han entregado. ¿Pero quién le ha dado? No dijo. Obviamente, mira, ven. ¿Quién le ha
lado. Si o sea, ¿quién si es eso lo manejan los fiscales. Escucha. Pero también lo manejaba el grupo de la DIVIAC. No, es que eso lo manejan los fiscales. Porque tengo que ir a una pausa. Pero para terminar esto, la que está encargado del grupo Constelación es una fiscal. Esa fiscal trabaja con los fiscales que investigan. Esa información tenía que tener los fiscales Sandra y Rocío. Ellas, nada más que ellas. Y ellas dicen, el colaborador dice que ellas le entregaron a Pablo Sánchez. Solo de esa manera se explica que aparezca en Gorriti. Pero esa página desapareció. Esa página desapareció, pero sí está, porque el informe completo tiene que estar en la fiscalía y yo también lo tengo, como te digo. ¿A usted le molesta si tengo que preguntarle? No, pregúntame todo lo que quieras. No, y también tengo que preguntar, porque claro. ¿A usted le molesta si invito a la mesa al señor Dani Umpire, el ex gerente de peritajes del... ¿Pero por qué me va a molestar si ese es un buen profesional? Ok, no, es que le estoy pidiendo... No, yo hablo la verdad frente a quien sea. No, su anuencia, porque usted es está bien, principal invitados ahora, pero quiero unirlos para que... Sí, perfecto. Para escuchar bien, para que además usted escuche lo que el ex gerente de peritajes del Ministerio Público tiene que decir. Miren, aquí hay gato encerrado. Perfecto. Pero lo que deberíamos de hacer es abrir las cartas. Entonces, ¿por qué la Junta de Fiscales Supremos, por ejemplo, no abren las cartas y no muestran la audiencia ese día que... ¿Pero qué lo va a mostrar? Pues si lo perjudica a Pablo. Lo perjudica a Pablo y perjudica a Zoraida. Además, Zoraida y Pablo han estado en poder de esas actas. No sabemos si están con el mismo contenido. Pero también yo tengo que tampoco podrían cambiarlas, ¿no? Puede ser, pero yo tengo un borrador. No, entonces deme pues todo lo que tiene. Pero tengo que ubicarlo. Si lo tiene... Mira, tengo que ubicarlo. Ya, yo voy y busco. Mira, yo tengo, ¿sabes qué? 10 cajas así. Cuando me votaron de un momento a otro de la fiscalía, yo metí todo así en 10 cajas. Eso están ahí y no lo he tocado hasta este momento. Porque ahí nomás ya me dio el COVID, la gripe. Estuvo muy enfermo. Sí, estuve aquí. Bueno, permítanos a mi grupo de investigación. Ya puede ser, sí, claro. Claro que sí. En esas cajas, porque lo que estamos buscando es la verdad. Sí, ni hablar. Me comprometo a eso, me comprometo. Ok, miren, se está comprometiendo. Y hago una copia, por si acaso. Ni hablar, ni hablar. Y el perito forense Dani Umpire, después de la pausa, se une a la mesa.